Ok, buenas noches, mucho gusto. Gracias, Lick Wilson Amado, por estar acá conmigo el día de hoy platicando. Les cuento un poco, pues nosotros decidimos eh, tomarnos este tiempo para platicar, hacer este podcast con la intención de tomar en cuenta las opiniones de todos. El día de ayer me dediqué a hacer una pequeña encuesta y la mayoría de las personas que respondieron decían que ellos querían que habláramos del trabajo, del empleo y todo esto en Guatemala. Eh, entonces, Lick, ¿usted qué opina de esa encuesta? Buenas noches, gracias primero por la invitación. Jennifer, vos sabes que te tengo mucho cariño primero y admiración también porque sos muy joven y has llegado muy lejos. Bueno, desde mi punto de vista, como educador, te puedo decir que es importante trabajar, ¿ok? Pero ahora la pregunta que me surge es, si nosotros queremos trabajar, y digamos desde la educación que nos dieron no tenemos el acceso a optar a un empleo, digamos ya sea académicamente alto o remunerado de alguna manera de forma alta, no sé, pues creo que la educación es incidente. ¿Me explico? O sea, la pregunta es esa. ¿Cómo puedo optar a un trabajo si yo en Guatemala no tengo acceso primero a la educación? Y me resuena algo muy importante. Hoy me decía un muchacho, entrevisté a muchas personas, bueno, muchas por decir un número, pero 20 por decirte, en Antigua Guatemala, en el centro de... Y de pronto llegó una manifestación que estaban protestando porque no se está dando trabajo en Antigua Guatemala en la municipalidad. Imagínate, qué contradictorio, ¿no? Las personas dicen, he estudiado y no encuentro un trabajo adecuado a mi nivel de estudios. He estudiado, por ejemplo, una carrera y encuentro trabajos, pero de otra cosa. Ujú. Entonces, ¿qué congruencia tiene o qué importancia tiene la educación en nuestro país? Si en Guatemala maestros están cobrando en el supermercado, secretarias están dando clases y así un círculo vicioso, ¿no? Entonces, al hablar con estas personas, pues puedo decirte que la educación es sumamente importante, pero no la estamos valorando en Guatemala. Creo que se ha perdido la credibilidad incluso de aquellos que tienen un título cuando no sopesa el título con lo que conocen, con lo que saben o con lo que según el perfil debería saber. Ujú. No sé si me estoy explicando. Sí, Creo sí. que, creo que es importante para mí, ¿verdad? El poder sopesarlo. Porque muchas veces tenemos un título pegado en la pared, pero el conocimiento creo que es vago. Y ahora hablemos de cifras, digamos, cifras reales. El Instituto Nacional de Estadística nos dice que cada año se gradúan 200,000 estudiantes. Esto se lo he publicado en una importante revista de Guatemala y en un periódico importante, pero solo se crean 60,000 empleos al año. ¿Qué pasa con todos los estudiantes que se graduaron de una carrera del nivel medio, pero que no tienen acceso a un trabajo? Ujú. ¿Qué estamos creando? O sea, digamos, no sé, yo no sé, yo te pregunto, por ejemplo, a vos, cuando te graduaste, ¿pudiste encontrar inmediatamente un trabajo? Ay, es que conmigo es un tema diferente porque yo me quedé trabajando donde hice prácticas. Entonces yo literal terminé prácticas y a la semana me llamaron, mira, quiero que te quedes temporal. Y bueno, temporal 2, 3 meses. Y en diciembre que terminaba mi temporalidad, digamos, no, fíjate que te queremos fija, aquí está tu propuesta, este es tu contrato y todo. Entonces a mí me lo ofrecieron, pero tuve como se me fueron poniendo las cosas en orden para que yo lo pudiera hacer. Yo entiendo que muchos de mis compañeros no tuvieron ese beneficio, esa oportunidad, ¿verdad? Unos que buscaron trabajo, que Exactamente. empezaron en call center, en todos lados, y así como poco a poco se han ido acomodando donde quieren estar. Ok. Y ahora,
o sea, fuiste una de las pocas personas que pudo optar a una plaza, a un trabajo bien remunerado, digámoslo así, porque desconozco, pero, o sea, más allá de esto, decime, te has preparado en la universidad, has seguido estudiando, y eso creo que es muy importante y muy valioso. Pero algo más importante todavía es tu personalidad, tu ser integral. Y por ejemplo, si hablamos de educación, la educación nos invita a ser seres integrales. Y nos dice que en el colegio no nos van a dar solamente matemáticas, sociales, sino que nos van a dar un todo, un cúmulo de asignaturas que nos van a ayudar a ser integrales a la sociedad. Pero, por ejemplo, en las escuelas actualmente no se da nada con referencia al manejo de emociones. No sé si me estoy explicando. Entonces, digamos, a pesar de que nuestra Constitución nos dice que debemos ser integrales, que debemos buscar este complemento, todavía no se ha creado en todas las instituciones educativas esa parte del podernos dar herramientas para resolver los problemas cotidianos de la vida. Y entonces, en el regreso a tu caso, o sea, vos sos una líder y desde que estabas en el colegio sos una líder positiva. Entonces, ¿cuántos líderes positivos tenemos en las aulas? O sea, si hay de 25 estudiantes, ¿cuántos de ellos yo voy a esperar que se inserten en la sociedad y que continúen sus estudios y que puedan seguir un camino el que ellos decidan, primeramente, ¿verdad? Y el que ellos quieran. O sea, me explico, es sumamente difícil. Cuando nuestra sociedad nos pide también que nosotros seamos, digámoslo así, como peones, ¿no? O sea, nos están preparando para ir a trabajar a lugares de masas, ¿verdad? En lugares donde nos van a pagar un salario mínimo y donde nos van a pedir la milla extra gratis. ¿Me explico? Y entonces nosotros preparamos a la gente para eso, ¿no? Desde la escuela te enseñan a seguir al líder, pero ¿cuántos líderes tenemos? Son muchos. Entonces, imagínate las estadísticas, 200,000 estudiantes graduados, 60,000 empleos. Quizá de esos 60,000 empleos, algunos solo duren unos meses, otros quizás sí pueden continuar allí, o no les dan la oportunidad de estudiar y continuar con su carrera, etc. Pueden pasar muchas cosas, pero sí creo que es importante el que replanteemos cómo queremos ser educados también. Porque, digamos, después de esta pandemia, donde nos desnudó completamente el área de salud, pero el área de educación nos ha dejado a trizas, o sea, nos ha dejado tirados en el suelo y no nos hemos podido levantar. Porque, si digamos, bien recordamos, por ejemplo, hay colegios tecnológicos y que tienen mucha tecnología, excelente. Colegios y escuelas que no lo tienen, totalmente carente. Entonces, ¿cómo hicimos para llegar a educar y graduar estudiantes si no tenemos los medios? O sea, ¿cuán preparados están los compañeros o los estudiantes para poder salir a la sociedad y decir, bueno, ya estoy acá? Seguimos haciendo peones. Seguimos, digamos, de alguna manera, construyendo una sociedad que solo sostiene la procesión un ratito. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera, creo que hay que replantearnos esa parte, ¿no? Me admiró mucho esta cantidad de estudiantes, ¿no? Replantearnos como, vamos a graduar tantas personas, pero ¿dónde las vamos a ubicar? Sí. ¿Me explico? Y digamos, jovencitos como vos, como muchos jovencitos, se preguntan, ok, yo voy a estudiar un bachillerato, pero después, ¿qué sigue, verdad? No tengo una... O ¿a dónde me voy? Mira esta situación de la Universidad de San Carlos, pues, cerrada. O sea, los estudiantes no están recibiendo clases. Entonces, ¿el trabajo es importante? Sí. ¿El trabajo es remunerado? Debe ser remunerado. Pero ahora, vemos otro tema. ¿Será que es congruente el que me paguen de cierta manera algo, un salario, con lo que yo sé, con lo que conozco? ¿Cuánto valemos? Digamos, recuerdo una experiencia personal cuando yo recién me gradué y fui a buscar trabajo y me ofrecieron una cantidad mínima por hacer
el mismo trabajo que hice después, en un colegio mucho más grande. Pero me dijo la señorita, estás recién graduado, sos joven y no tienes hijos, entonces no necesitas mucho dinero. Y entonces nos engañan diciéndonos eso. Correcto. Tiene experiencia, un currículum y este lugar no es para mí. Este lugar, o sea, ¿cómo va a ser para vos un lugar donde el primero menosprecia y donde no valoran tu esfuerzo y tu trabajo? No sé si explico. Y estas, o sea, yo me imagino que vos conoces muchas experiencias como estas, de frustración de tus mismos compañeros de estudio, donde dicen no me sale el trabajo, o tuve que hacer ciertas cosas para llegar a un puesto, o tuve que dar regalías, o tuve que dar cierta cantidad de dinero. Me explico, entonces de alguna manera como que estamos fallando en esa línea que debería de existir, ¿verdad? De congruencia entre educación y trabajo, ¿verdad? Sí, muy acertado todo lo que estamos escuchando ahorita. Pues porque lo estamos viendo desde su parte también, que usted lo ve como estamos preparando a esta gente, ¿verdad? Eh, yo entre lo que me va diciendo, pues vengo pensando unas cosas, ¿verdad? Y se me ocurre, por ejemplo, eh, ¿qué pasa de los 200.000 estudiantes? ¿Cuántos sí quieren trabajar? Porque yo que trabajo en recursos humanos, yo lo veo. O sea, tengo chicos que sí, miren, quieren trabajar, sí. Hacen todas las pruebas, todo bien, saben de lo que estamos haciendo, pero entran un día al empleo y no les gusta. No, que me queda muy lejos, que de verdad no me pueden traer, que, ay, no, porque yo no sé, o sea, porque tengo que comprar comida, lo que sea que se les ocurre como excusa. Y lo he visto mucho, no sé si con los nuevos, no, con las nuevas generaciones, pero lo he visto mucho. O sea, te puedo decir tal vez que personas entre 18 y 23 años lo hacen así. Y, o sea, hay cosas que también yo he ido aprendiendo conforme fui trabajando y es que sí hay que dar un poquito más. O sea, si uno quiere no estar donde está actualmente, tiene que esforzarse otro poquito. O sea, ¿cómo vas a tener resultados diferentes si haces lo mismo? No, Entonces, y, acá hay un tema ajá, que es bien importante. Nos toca vivir esto. Es que mi papá es perito contador. Es que su papá es perito contador. Es que mi mamá es enfermera, entonces yo tengo que ser enfermera y mi hija y entonces al final el estudiante o la persona, el adolescente que no sabe, mira, el adolescente a los 14, 15 años no sabe ni no para sabe dónde va, nada. ¿verdad? O sea, dice, pues bueno, yo voy a seguir a mis amigos, voy a ir al colegio porque me gusta mucho o lo que sea, pero de pronto se ve en la decisión final, o sigo perito contador, o sigo mercadotecnia, o sigo bachillerato. Y resulta que elige la carrera que menos le va a gustar. Ujú. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? O cuando me imponen en mi casa, que me diga mi papá, es que esto vas a estudiar, si no, no te pago el estudio. Entonces, vas a tener a un montón de personas recibiendo currículums, entregando currículums por acá y a diestra y siniestra, pero no conformes, porque todavía no saben lo que quieren. Sí, Porque se les impuso la carrera. ¿Me explico? O sea, se les está diciendo qué tienen que hacer. O algunos decidieron la carrera porque era lo que más les convenía, porque dura 2 años la carrera, ¿no? Y quiero ir a la universidad, pero ni siquiera tienen idea de qué quieren seguir en la universidad. Pero sí. nos debemos plantear esto. O sea, ¿cómo yo soy feliz? Es que esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo yo soy feliz? Por ejemplo, yo digo, yo doy clases y si no, tuviese que trabajar. ¿Me explico? O sea, y yo hago con mucho placer esto de dar clases. Ujú. Y tengo 5 años de experiencia de dar clases en la universidad. Y me han servido para conocer una cantidad de gente que trabaja con estudiantes también. Y entonces replantearme mi vocación y decir, ok, como docente tengo incidencia en esta cantidad de personas. Y esta cantidad de personas tiene incidencia en más. Al final, vos como persona, como profesor, tenés incidencia en una cantidad enorme de personas. ¿Me explico? Para enseñarles el camino y decirles, bueno, mira mucha, esto es lo que hay.
y de una forma muy realista, ¿sí? Correcto. Es decir, miren muchachos, si usted sigue esto, pues va a hacer esto, ¿no? Si usted es perito contador, pues los números, esto y esto. Y no solamente de encasillar, ¿verdad? Esto es un perito contador, eso es un bachiller, no. Sino, ¿qué quiere? Descubrirlo. Pero tampoco podemos estar esperando que lo descubran a los 25, 30, 50 años, ¿no? Porque entonces Sí, se nos acaba el tiempo. no, la vida sigue y no Claro. hay tiempo No, no, no. Y de, mira, algo importante con esto es que, a ver, papá, mamá, si ustedes escuchan esto, dejen ser a sus hijos. Ustedes ya fueron. Y si ustedes fueron frustrados, no hagan que sus hijos repitan la historia de ser frustrados, de vivir una carrera frustrado. Tenemos tan malos maestros muchas veces porque están frustrados, porque los obligaron a estudiar el magisterio. O sea, nos quejamos de que el seguro o en los hospitales hay enfermeras malas o enojadas, pero es porque es lo que les pidieron que estudiara. ¿Verdad? Yo conozco gente que incluso dice, no, esta carrera porque me va a dar dinero, ¿no? Me va a dar económicamente una estabilidad. Pero es que, a ver, seamos congruentes. De aquí a 10 años que hagas lo que te da dinero, pero no lo que te place, lo que te gusta, ya ¿cómo no vas va a a ser ser vos? tan, sí, o sea, ya no va a importar el dinero. Eso es muy Claro. cierto. Yo lo veo mucho, normalmente la mayoría de mis tías abuelas, te voy a decir, son maestras. ¿Por qué? Porque su pensamiento en ese momento fue, nos jubilamos. O sea, doy clases tantos años, me jubilo, me pagan. Eso fue como, era la solución de todo el mundo, ¿verdad? Claro. Pero de verdad, pero no era lo que ellas querían hacer. O sea, yo cuando empecé mi carrera, yo quería psicología clínica. O sea, voy a ser bien honesta, yo quería psicología clínica. Puse los pies en la tierra y dije, sí, me va a costar conseguir trabajo. O sea, si yo no pongo mi clínica y si yo no hago mi cartera, no voy a comer. Porque aquí en Guatemala, o sea, solo no hay, no se puede. Y las cosas se van poniendo, aunque uno no las pida, se van poniendo, porque en una clase que tuve, vi a una psicóloga clínica enseñándole a un niño a leer y yo me quedé como, ¿por qué, verdad? Pero qué, si el niño tenía un trastorno de lectura y necesitaba aprender y yo, no, yo no tengo esa paciencia, yo no voy a poder. Yo tengo que pasar por ahí y yo no voy a poder, yo no le puedo enseñar a un niño porque para mí es frustrante, ¿verdad? Y no es justo que el niño se tope con esa parte de mí. Y estaba trabajando en conjunto con recursos humanos y dije, no, tal vez es por acá y le juro que me encantó. Escuché a alguien decir, en recursos humanos estábamos para servir y a mí se me quedó grabado y dije, sí, mi forma de servir era acá, no era allá donde yo quería. Pero tuve que ir conociendo las cosas, pero si yo no me hubiera metido a recursos humanos, si yo no hubiera empatado con las personas correctas que me guiaran por el camino correcto, tampoco lo hubiera logrado. Estuviera tal vez siguiendo comunicación, pues yo seguí mercadotecnia. Yo estaba en otro rollo. Pero también, o sea, pudiste rectificar. O sea, Sí. yo decidí ser maestro cuando yo estaba en cuarto primaria. En Ujú. sexto primaria dije, yo quiero enseñar. O sea, salí de tercero básico y dije, quiero ser maestro. Estudié magisterio para primaria. Y dije, esto es lo que me gusta. Estudié en la universidad y seguí estudiando y sigo estudiando para poder entender más sobre este campo educativo y digamos, y cómo nosotros podemos, en lugar de cerrar puertas, abrirlas. O sea, por ejemplo, decirle a un estudiante, vas a ser el líder de 500 estudiantes, no es fácil. O sea, decirle a alguien, o sea, imagínate, en tu posición de estudiante, decirte, vas a estar encargada de 500 almas, 500 mentes, 500 personas, no es fácil, pero te ayuda a complementarte. Porque entonces nosotros estamos diciendo, ok, yo estoy viendo algo más en esta persona, Ujú. pero ¿cuántos maestros hacemos esto? Yo no estoy diciendo que soy el mejor, por supuesto que no, pero me ha funcionado el hecho de darle al estudiante ese liderazgo que él tiene, que ya es innato, ¿verdad? Que está allí, pero darle las herramientas y decirle, bueno, por este camino vamos a ir. Pero Sí, imagínate, ajá, perdón, que eso me pasó con usted justamente, o sea, no me dio clases. Yo nunca recibí una clase de usted. No, miento, en propedéutico una vez me dio clases, pero, o sea, ¿qué es eso a todo un año o 3 años de carrera? Pero sí me acuerdo cuando usted me dijo, yo veo algo en ti, pero
necesito de tu parte, porque si no, no lo vamos a lograr. Y yo, bueno, va, o sea, ¿qué ve en mí? Yo veo que sos líder, yo veo que puedes con esto y aquello. Y yo, pues sí, va, sí puedo, sí me gusta. Bueno, entonces cambia tu actitud. Y si cambias tu actitud, yo te ayudo. Y así pasó. Yo decidí cambiar, usted decidió ayudarme y puedo decir que hoy estoy acá también por sus palabras. Pero la gente ahora también, o sea, se cierra en que van a ser así, no van a cambiar, que uno tiene que acostumbrarse, pero no, uno tiene que ser consciente que si no está bien, hay que cambiar, o sea, no podemos seguir en la misma posición. ¿Cuántos maestros también podemos confiar en nuestros estudiantes? Esa es la cuestión, porque allí Ujú. quienes brillaron fueron los estudiantes. Y entonces, digamos, tener a 500 estudiantes que te ven a vos como estudiante también incentiva a querer ser. Y Sí. digamos, quizá yo no sea una persona muy mayor, pero qué bonito cuando los estudiantes se acercan y me dicen, cuando usted me regañaba, que yo ni me acuerdo, Eso es usted lo me peor. regañaba, cuando usted me decía esto, cuando usted me corregía, eso de la dicción, siempre lo voy a corregir. Y es que yo no me acuerdo, o quizá fue algo muy puntual que esa persona vivió, pero yo no lo recuerdo. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, de alguna manera, tenés en un salón 25 estudiantes viéndote y yo recuerdo los nombres de muchos, de muchísimos, pero es más difícil que yo me recuerde las acciones, ¿verdad? En ese sentido, a que 25 se acuerden en su digamos, de mí, pues, porque soy uno. Y yo que tenía Ujú. 500, 800, yo qué sé, era difícil. Pero ahora, algo también importante, y vos lo mencionaste, el que uno vea en alguien algo y que lo pueda motivar es una cosa, pero que también la otra persona ya lo tenga en sí y que tenga ese ánimo de querer ser y de querer hacer, eso también es otra cosa. Porque si digamos, queremos nosotros decirle a alguien, hacelo, pero esa persona se niega completamente y tiene una mala actitud, nunca lo va a hacer. Y entonces, digamos, en tu posición, lo quisiste hacer y quisiste cambiar y quisiste mejorar, ok, está perfecto. Pero ¿cuántas personas nos cuesta más darles ese acompañamiento? Y cada vez que, digamos, yo recuerdo a los estudiantes de diversificado, etcétera, cuando tenían un problema y llegaban, sí, que no sé qué, yo decía, ¿cómo te ayudo? O sea, no le preguntaba qué pasó, no, ¿cómo te ayudo? Pero porque es cuestión de actitud, porque el que primero debe reconocer el problema es uno. Y te voy a decir que estos problemas que vamos arrastrando en primaria, en secundaria y así, se arrastran en el trabajo. Cuando a nosotros nos Sí. toca tener confrontamiento con otros compañeros y no podemos trabajar en equipo. Cuando nosotros no podemos ni siquiera decirle a una persona de forma muy empática que algo está mal hecho. Y peor aún, cuando nosotros llegamos a ser los jefes, entre comillas, los líderes de algún lugar, y nos creemos que ya llegamos a la cima, que comenzamos a hacer que los otros se sientan obreros esclavizados, ¿verdad? O sea, me explico. Y todo es una cadenita, lo que vas arrastrando toda tu vida académica y llega hasta el trabajo, ¿verdad? Ujú. Y algo muy importante, antes de que se nos acabe el tiempo, Sí. el índice en Guatemala, bueno, en Guatemala el índice de desempleo es muy fuerte. Somos el segundo país con una tasa de desempleo altísima en Latinoamérica. Y es increíble, porque la gente no se educa. Tenemos un 75% de analfabetismo en mujeres indígenas, ¿sí? Ujú. O sea, los pueblos indígenas arrastran todavía esto, que es preocupante. El índice de niños con deserción escolar, que ya no van a la escuela, es altísimo. Y no hacemos nada todavía porque estos niños comiencen la escuela y la terminen. Los mandamos a trabajar. Y en Guatemala, según el INE y la ONU, el trabajo informal se ha abierto y se nos ha salido totalmente de las manos, porque como no tenemos políticas públicas que nos puedan dar, digamos, un seguimiento desde que me gradúo, tengo un empleo, sigo la universidad, etcétera. No hay ningún acompañamiento de ese tipo, ninguna política pública que nos apoye con esto. Entonces, el trabajo informal sale.
y sálvese quien pueda, ¿verdad? Abro por acá, abro por allá, hago este negocio, hago aquel, se alborota la extorsión, se alborota los asaltos, etcétera. Y se vuelve un sin vivir, un desgobierno, una sociedad convulsa, ¿verdad? Donde vemos todos los días, ¿verdad? Ese tipo de situaciones de extorsión, etcétera. Porque ya la gente hace lo que puede para sobrevivir. Porque algo importante, y esto es con respecto a ello, somos un país donde la gente está algo así como sálvese quien pueda, ¿sí? Como los caníbales, ¿no? Que vean cómo sobrevivían. Porque ya no es vivir, sino sobrevivir a esa situación, ¿verdad? Entonces, eso sí quería dejarlo como bien claro, ¿verdad? Debemos crear políticas públicas donde nosotros nos comprometemos como guatemaltecos a seguirlas y que sean políticas de 0 a 20 años. Que se cumplan durante esos 20 años, sea el gobierno que llegue y que las continúe, para que los estudiantes puedan seguir una carrera digna, puedan tener un salario digno, puedan tener una carrera universitaria y puedan cambiar de ese paradigma de soy pobre y me muero pobre, ¿no? De que la mujer no puede ir a la escuela, de que la mujer no puede recibir puestos de importancia. Me explico, todavía tenemos esas mentalidades un poco retrógradas donde pensamos todavía que la mujer no acceso a educación, no acceso a poder, ¿verdad? Porque, ¿qué va a hacer, verdad? La verdad es que debemos cambiarlo. Y todo se cambia desde la educación de casa y la educación en la escuela, ¿verdad? Entonces, importantísimo. Las personas que trabajen y hagan lo mejor que puedan, ¿verdad? Pues sí, pero antes de ser un trabajador, debe ser una buena persona. Antes de ser un licenciado, un magíster, debe ser una buena persona. Y las buenas personas caben donde sea. Mira vos, o sea, ¿cuántos años han pasado? ¿Y cuánta gente quizá ha pasado, digamos, en entrevistas y eso? Y vos le puedes dar esa luz, punto. O sea, no estoy hablando cosas místicas, pero estoy hablando cuestiones más terrenales, con los pies en la tierra, ¿sí? Entonces, vamos a trascender si nosotros somos empáticos con los demás, pero también les damos herramientas para defenderse y para seguir adelante, ¿no? Sí, muy, muy cierto, Licamado. Algo muy fuerte que dijo sobre el tema de que las personas no quieren cambiar y eso, lo quiero dejar acá porque a mí me sirvió mucho cuando empecé psicología. Una de las primeras clases que tuve nos dijeron esta frase y era, antes de curar al enfermo, pregúntale si quiere ser curado, porque si no, entonces solo no estamos haciendo nada, ¿verdad? Porque eso va mucho con el tema de cambiar actitudes y eso. Entonces, de verdad, si ustedes quieren apoyo, tienen que estar conscientes que lleva un reto. Yo empecé haciendo esto, subiendo un pequeño post todos los días, así un post con frases, motivando a la gente y ahora se ha vuelto toda una comunidad que está conmigo, está detrás de mí, está preguntándome cosas porque estamos para apoyar, ¿verdad? Pero logré hacer que la gente se acercara a mí, pero así como estoy yo, ahí vemos muchos guatemaltecos, está usted, por ejemplo, eh, se acuerda de Marvin. Marvin tiene la disposición de enseñarle a la gente a hacer lo que él hace y cómo ha crecido su negocio. Entonces, habemos muchas personas y es importante que la gente lo reconozca. Y también el tema de la educación no es solo que el niño sepa leer, es que el niño sepa entender sus emociones. ¿Por qué hacen berrinche? O sea, ¿por qué? Porque, ¿qué le enoja? ¿Qué le frustra? En que él entienda qué es lo que le pasa, ¿verdad? Si a veces nosotros no sabemos, o sea, nos enojamos y no sabemos por qué estamos enojados. Entonces, tomarnos un minutito de nuestro tiempo y decir, ah, me enojé por esto. ¿Y por qué me enojó esto? Ah, porque no me gusta. Ok, entonces, pero uno saberlo, es que a veces uno ni siquiera sabe qué es lo que no me gusta, qué es lo que sí. Entonces, la verdad que es un tema bastante extenso que yo creo que podríamos dejar para otro podcast. Eh, Me gustó mucho platicar con usted y me alegro que se nos haya dado la oportunidad de hablar sobre estos temas tan importantes. Pues son dos perspectivas, pero todo va a lo mismo. La importancia de hacer carrera durante la carrera, ¿sí? O sea, trabajar y estudiar, eso es lo mejor, pero no dejar una por la otra.
Creo yo que es importante. No dejar el trabajo por estudiar y no dejar de estudiar por trabajar. O sea, vamos a encontrar la forma, es difícil, pero no imposible. Y pues entonces lo dejo despedirse y que nos diga, por favor, cómo lo podemos encontrar en redes sociales, por si alguien le quiere mandar un mensajito ahí, consultar algún tema. Ok, pues mira, es sumamente difícil en tan poco tiempo hablar de tantos temas, porque incluso nos escapó el tema de la inclusión, que a mí me encantaría que tuviésemos una invitada y pudiésemos hablar, porque mi perspectiva de la inclusión es una, y en el trabajo, o sea, en los trabajos ahora se está hablando de inclusión que no existe, eso solo existe en papelitos, ¿verdad? Y es otro tema que me gustaría que abordáramos. ¿Ok? Pero si todos somos conscientes del rol que ocupamos en la sociedad, vamos a hacer una mejor sociedad. Punto. Sí, O sea, usted decida por usted, que cada quien decida hacer lo que quiera hacer y que lo haga bien, ¿verdad? Para mí, pues un placer. Wilson Amado Sánchez Ramírez, Facebook, mi Instagram, soy Amado, ahí estoy. Y pues mi correo electrónico wilsonlv_hotmail.com, pues si me quieren escribir algo. Pues doy talleres sobre crecimiento personal, sobre liderazgo, sobre motivación y educación especialmente. He tenido la oportunidad de estar desde Costa Rica hasta Guatemala en diversos lugares y en diversos ámbitos, no solamente educativos, sino también en empresas, ¿verdad? Que me llaman y que me buscan, no sé por qué, pero me buscan. Les gusta que uno les diga las cosas también desde esta perspectiva. Y creo que eso es importante, escuchar desde diferentes aristas lo que estamos viviendo, ¿no? Y cómo incide eso en la educación. Que tengan un buen día. Me encanta hablar con vos, ya sabes, y te quiero un montón y te gracias. admiro mucho, que es una Yo jovencita también. valiente. Gracias. Y pues entonces igual déjenos en los comentarios si quisieran que habláramos de inclusión para organizarnos y traer algunos invitados. Ya saben que me encuentro en las redes sociales como Jennifer Aldana. Pueden leer mi blog semanal, mi podcast semanal y también buscar en Telegram Empleo GT, se llama el grupo, donde habemos más de 700 profesionales compartiendo CVs y plazas de trabajo para que todos encuentren el lugar de sus sueños. Que pasen una excelente noche y gusto en saludarlo. Bye. Adiós.